La meditación peregrina del día de hoy está centrada en el texto de Mateo 25, versículos del 31 al 46, conocido como el juicio de las naciones. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Evangelio de Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso de hoy, tomado del Evangelio de Mateo, nos presenta un ambiente parecido al ambiente del libro del Apocalipsis. Está hablándonos del final de los tiempos, pero una de las características que tiene en este caso es que hay un diálogo entre el Hijo del Hombre y aquellas personas, tanto aquellas personas que hicieron el bien como con las que no lo hicieron. En sí no es una parábola, es una enseñanza que se nos regala, es más del estilo de las bienaventuranzas. Y es una obra maestra, porque además de las bienaventuranzas, pienso que esta obra, que cierra todo el ciclo de los discursos de Jesús, es la cima y el final del quinto discurso, el discurso final del ministerio público de Jesús. El pasaje refleja la propia preocupación de Jesús por prepararse a sí mismo para entrar en el reino. De hecho, terminado este discurso, inmediatamente el evangelista nos envía o nos lleva a meditar o a vivir los pasajes de la pasión del Señor con Jesús ante Pilato, que es lo que sigue prácticamente después de este discurso. Al parecer nos presenta una religión de tipo práctico, una religión que se fundamenta en misericordia, que se fundamenta en el amor al prójimo. Muchas personas incluso de los ámbitos de los creyentes, han abusado tanto de la interpretación de este texto que los lleva a decir que ni la fe en Cristo ni la pertenencia a una iglesia son necesarias para la salvación, sino que lo más importante es una vida de caridad, una vida de amor al prójimo. Pero de hecho, esta carta estaba directamente dirigida a los discípulos cristianos.
Y ser discípulo, según Cristo, se entiende claramente como una apertura constante y total a las necesidades de los demás. Y esto no significa negar la fe. Pienso que en algún momento hay esa dicotomía entre fe y obras, pero aquí lo que nos habla no es a negar la fe, sino que es la esencia, es el centro, es la clave de la fe. El versículo 32, cuando nos habla de que serán reunidas todas las naciones, aquí nos habla de todas, no las naciones excluyendo al pueblo de Israel o dejando por fuera algunas naciones, no, está hablando de todos. Y en ese sentido se refiere justamente a todos los gentiles y a todo el pueblo de Israel, es decir, es un mensaje abierto. Esta palabra que aparece también ahí en el versículo, la palabra cabras, en algunas versiones bíblicas tiene una mejor traducción por cabritos o éripos, sería la palabra griega, que lo que representa es un animal de poco valor, ¿verdad? Pequeño, que no tiene tanto valor como una cabra o una oveja grande y gorda. Es un animal un poco más bien pequeño. Podríamos decir hasta cierto punto insignificante. Lo que Cristo ejerce aquí de una manera dramática es una acción de juez. Cristo, el Hijo del Hombre, se presenta como un juez que empieza a hacer una separación en diversas clases, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, de las cabras. Son dos grupos, nos dice que el de la derecha es el grupo de las ovejas y la izquierda las cabras. Es una manera como en la época de los judíos se solía, digamos, dividir las cosas, la separación que se hacía. A la derecha siempre se ponía lo mejor y pues a la izquierda lo que no era tan bueno, ¿verdad? Era una manera de separar y siempre a la derecha estaba lo mejor. Hay varias razones, al menos hay dos razones para que haya esta separación. Y es lo que también nos presenta el texto. La predestinación son aquellos que desde siempre han sido preparados para ser parte del grupo de los elegidos, los de la derecha, de las ovejas. Desde los orígenes del mundo, como lo dice. Pero hay otro es aquellos que por las obras, ¿sí? Como obras que realiza el ser humano, como obras de misericordia. Ya los versículos 35 y 36. En esos versículos nos presenta la lista de 6 obras. Generalmente en la tradición católica los conocemos como las obras de misericordia, ¿sí? La única que parece que falta ahí es aquella de enterrar a los muertos. Mateo califica de justos a aquellos que responden, aquellos que dicen sí a estas obras de generosidad. No que pretenden comprar, digamos así, como la sonrisa de Dios, ni forzar la voluntad, simplemente son justos porque hacen el bien. Esa es la manera como se accede al reino según los versículos que estamos leyendo. Ya en el versículo 40, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. En este versículo lo que vemos son hechos prácticos, digamos así. Igual, si miramos y comparamos con la vida de la iglesia, sabemos, y con el cristianismo en general, no podemos negar que una de las últimas cosas que nos dejó Cristo en su legado es el amor. El amor a los demás, ¿sí? El amor a los otros. Juan 13 lo presenta. Y la prueba clara del amor a Dios está en que incluso San Juan, en una de sus cartas, dice que es mentiroso aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo. Lo ama a su prójimo con hechos concretos. Primera Juan 4, 20, 21. Era la doctrina en la que los profetas en el Antiguo Testamento insistieron y los autores sagrados, ¿sí? Lo descubrimos, ¿sí? Siempre, misericordia quiero y no sacrificios. Cuando nos habla el profeta en este tiempo, en los tiempos de Cuaresma, cuando se nos habla de que el ayuno que yo quiero es que ames a los más necesitados, bueno, diciéndolo con mis palabras, ¿verdad? Entonces es una parte del mensaje antiguo interpretado desde Cristo. Mateo lo que hace es descubrir
un texto que es muy en la línea de aquel primero que nos presenta el Sermón de la Montaña. Meditemos sobre el sentido de este texto de hoy. Ese juicio sobre las naciones es un juicio que se hace de eternidad. Es un juicio eterno, es decir, un juicio para siempre. Los malvados, aquellos que no fueron bondadosos, van a la muerte eterna, suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, primero que todo es entender eso, es una separación de fuego, que nos dice. Y nos habla, incluso menciona en versículo 49, que estarán de la compañía del diablo y de sus ángeles. Se dice que el infierno justamente fue preparado para este tipo de personas, los que van a recibir el castigo eterno. La verdad es una imagen muy fuerte. Yo recuerdo de niño que cuando hacíamos el Santo Rosario en nuestra diócesis, el obispo hizo unos ajustes al Santo Rosario y puso como uno de los misterios, este misterio de la parucía o el misterio de la segunda venida de Cristo. Y leíamos este texto, lo leíamos cada vez que hacíamos el rosario. Bueno, me refiero a los misterios gloriosos. Y era muy hermoso escucharlo, pero a la vez fuerte, o sea, era una cosa que al menos yo lo sentía así de niño, de esas palabras de realismo acerca de la necesidad que tiene el ser humano de vivir la bondad, de vivir el amor hacia el hermano. ¿Sí? Y vamos a entenderlo un poco más en el sentido de la diferencia entre una filantropía a un amor verdadero. Los dos, los buenos y los malos, tienen un destino eterno, es decir, lo que reciben lo reciben para siempre. A veces uno no tiene la claridad de saber que, por ejemplo, cuando se habla en la tradición católica del infierno, el infierno no tiene puerta de salida. Y pienso que el cielo tampoco. O sea, el cielo es una puerta que se entra para la gloria de Dios y después de estar allí ya no hay salida para, por ejemplo, pasar de un estadio a otro, ¿verdad? Lo mismo el infierno, el que se condenó, es una condena para siempre. Pero vamos a dejar ese tema a un lado y entremos un poco a entender el sentido más práctico del texto de hoy, acerca del amor al prójimo. El amor al prójimo no es filantropía, ha de ser caridad, porque le exige a la persona que al que ayuda al prójimo necesitado, que vea en ese prójimo a Jesús. Lo hiciste por mí, a mí me lo hiciste. Es lo que nos dice el texto. El amor de caridad es un amor al prójimo, un amor por amor a Dios. No interesa la calidad de persona, es decir, no mira uno si es grande, pequeño, chico, feo, viejo, el color de su piel, ni su raza, ni religión. No hay categorías. Es un amor en el cual en cada persona se ve a Cristo, ¿sí? No es la persona por quien se hace, sino por Él, por el Señor, por Cristo. Por eso tiene como premio el cielo, al que lo hace, recibe el cielo como premio. El que lo hace a uno de estos más pequeños, mis hermanos, lo dice, a mí me lo hiciste. En realidad lo que quiere San Mateo destacar es, en esta condena de Cristo, en el juicio, no es tanto no haber hecho esas obras, sino el no haberlas hecho viendo en esos desgraciados a Cristo mismo. Es decir, ese es un punto importante. No estamos hablando, y creo que lo debemos entender, lo hacemos por Él, distinto a la filantropía. Conocemos filántropos, hay algunos de esos famosos hoy en día que tienen millones de dólares, de los más ricos del mundo, son filántropos. O se hacen llamar filántropos. Y son personas que ayudan a cierto grupo de personas para ciertos objetivos claros que al final terminan siendo en beneficio de ellos. Si no lo hacen y uno se da cuenta, algunas multinacionales que apoyan planes que se llaman pro-choice y que uno se da cuenta que al final van a beneficiar al mismo que da ese dinero, porque él es el dueño de las clínicas donde se practican toda esa clase de procedimientos, digámoslo así. Entonces, es una filantropía disfrazada, es una filantropía mentirosa. Eso no es caridad, eso es muy distinto. No se hace por Cristo, que es la clave del texto de hoy, es a mí me lo hiciste. ¿Sí?
Muchos filántropos, también digámoslo, son aquellos que saben que ser filántropo les da beneficios. Donan la mitad de su capital porque saben que en un momento esto les va a servir a ellos, porque no la regalan así. La donan a una entidad que ellos mismos crean lo que nos llamamos una ONG o una non-profit, crean una non-profit que es de ellos, ahí ponen ese dinero y entonces simplemente lo administran y así se terminan beneficiando también de ellos. De una manera como redunda al propio bien. Entonces la verdad no es caridad, es filantropía, ¿sí? Hace un par de años fueron muy populares, por ejemplo, todavía creo que lo son, esos videos en redes sociales donde una persona se iba a ayudar a otros para hacer un video y subirlo a internet. De hecho, vimos algunos casos de esos ahora con lo de la pandemia, personas llevando mercaditos a gente que no tenía comida y tomándole una foto para subirle a las redes. Pienso que es una cosa desagradable, la verdad. O sea, utilizar el dolor de la gente como un medio para mostrar lo que yo hago. Eso es filantropía, de cierta manera. Es una ayuda que está por debajo, no tiene un sentido verdadero de caridad. Lo que nos dice el Señor es: por mí me lo hiciste, es decir, es por Cristo que se hace, es la caridad verdadera. La caridad, al contrario de la filantropía, tiene como centro no al que da, ni siquiera tiene como centro al que recibe. El centro de la caridad es Cristo. Das por Cristo. Amas a esa persona sin distinción de nada porque es otro Cristo. En ese caso no terminas eligiendo a quién ayudar o por algún tipo de selección, sino que en todos hay un Cristo que sufre y que merece ser amado. No pocas veces decimos que el cristiano debe ver a Jesús en el hermano, y allí nace la verdadera caridad, que es amar al hermano, porque en él está Jesús. Pero en verdad, estas palabras de Jesús, lo que hiciste con uno de estos pequeños conmigo, lo hiciste, ¿las llevamos a la práctica? Es que hay unos hermanos en los que es extremadamente difícil ver el rostro de Dios, ver a Jesús. Personas que quizá nos maltratan, personas violentas, personas que vemos que se parecen más al diablo que a Dios. Sin embargo, es justo en ellos que contemplemos una parte de Dios, así sea como con el rostro desfigurado y el rostro maltratado de Cristo. Es una de las páginas más incómodas de todo el Evangelio, esta que escuchamos hoy, me imagino, y la veo así. Es una página que si la leemos con claridad nos debe estremecer, porque es clara y se entiende demasiado bien. Nosotros ya no podemos poner cara de extrañados o de decir que no lo sabíamos, porque ya el Señor nos lo ha dicho. Lo que hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Y es algo exigente. Tenemos que amar al prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros, a los miembros de nuestra familia o la comunidad, la parroquia, el grupo cristiano al que vamos, sobre todo a los más pobres y necesitados. Pero pensemos, un católico convencido de su fe al entrar a la iglesia, yo pienso que no se arredra cuando entra a una iglesia y ve el lugar donde está el Santísimo, el santuario, no se arredra para arrodillarse y adorar en un segundo la presencia de Jesús, en ese pedacito de pan. Tantos católicos a veces se acercan a hablarme a mí de que la gente no tiene tanto aprecio y respeto por el Santísimo Sacramento, que falta más, que no se debería, por ejemplo, recibir la comunión en la mano, sino en la boca como un signo de respeto al Santísimo Sacramento, porque es la presencia santísima del Señor. Pero estas palabras de Jesús, donde nos dice que aquello que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste, es muy difícil sentir la misma reverencia y respeto ante un necesitado, especialmente esos necesitados de amor que solo saben repartir odio. Señor, danos la gracia de cada día que nos encontremos con tu palabra, que nos interroga, que nos pone delante de ti, nos pone nuevos desafíos, el desafío de un amor verdadero y radical. Danos la gracia de saber descubrirte en cada hermano, de ver tu rostro en cada persona necesitada, necesitada de amor, necesitada de afecto, necesitada de ti. Bueno, pueblo de fe, llegamos al final de la meditación del día de hoy. Hagamos un acto hoy de
buscar y ver a Jesús detrás de la piel de que te odia. Encuentra a Jesús escondido en aquella persona que no te trata bien, que abusa de ti, que es grosero contigo en el trabajo, en la misma casa. Allí en el fondo, quizá en el mero fondo que casi no se nota, pero allí está un pedacito de Cristo, un pedacito de Jesús, detrás de esa piel. Búscalo, encuéntralo, ámalo. Que el Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.